software StatGraphic. Para ser preciso, un ejemplo que trae el programa con el propósito de entender lo que es una red neuronal. Voy a compartir la presentación. Entonces, la red neuronal se presenta bajo una estructura que posee una serie de niveles que se denominan capas. Obviamente, se trabaja como una neurona, ¿no? Por eso el dicho denominación. Hay unas entradas, hay un procesamiento de esa información que es oculta generalmente y hay una salida de ese procesamiento de la información. Esta herramienta es una herramienta no paramétrica. Obviamente, al igual que la regresión logística que se desarrolló en la sección pasada, siendo la regresión logística obviamente un modelo paramétrico, pero al igual que esa regresión logística, la idea final es encontrar un patrón en una información dado un modelo, y ese modelo obviamente va a predecir una variable respuesta o supervisada. La red básicamente consiste en 4 capas. Una primera capa, que es la capa de entrada, que es la captura de la información, en donde se tiene P variables, que en este caso esas P variables son variables cuantitativas. Hay una segunda capa, que es la capa patrón, en donde existen N neuronas, una para cada caso, y esas N neuronas son elaboradas o formadas o estructuradas basadas en la información de entrada en la red. Hay posteriormente a esa capa patrón una capa resumen, una capa de resumen con G neuronas, obviamente proveniente de una clase que se le denomina la capa de salida. Esas capas de resumen, vamos a ver más adelante, no es más que una combinación lineal matemáticamente. Y por supuesto, habrá una capa de salida que también, al igual que la estructura general, es una neurona de tipo binario, porque al final se va a establecer en esa salida a qué categoría va a corresponder de la variable de respuesta. Es decir, cuando proviene de la capa de resumen, la información, él va a activarse con respecto a una de las categorías. Se activa o se desactiva con respecto a una de las categorías, basado en la combinación lineal que proviene de esa capa de resumen. Llámese combinación lineal a un peso por una variable. Recuerde que es una sumatoria, ¿no? El peso por su variable. Aquí básicamente vamos a definir en detalle cada una de las capas. La capa de entrada, ustedes observan en esta figura, donde están las variables cuantitativas. Esa capa de entrada, esas P variables predictoras, van a alimentar, por supuesto, ese proceso, esa estructura de la red neuronal. Pero aquí es importante indicar que
como cada variable tiene su propia unidad, recuérdese, como les dije yo anteriormente, es una variable cuantitativa. Por ejemplo, un peso o una longitud son unidades totalmente diferentes si fuesen esas las variables de entrada. Entonces, el proceso inicial en la variable de entrada es realizar una estandarización con el propósito de que esas variables de entrada tengan las mismas unidades. Recuérdese la estandarización de qué se trata, de tomar el promedio de esa variable, cada una de esas observaciones menos ese promedio de la variable sobre su desviación estándar. El momento de pasar esa información como una variable estandarizada, como capa de entrada, a las capas subsiguientes, esa información o esa nueva variable estandarizada está sujeta a una función de densidad. Recuerden que la función de densidad es una función de probabilidad que más adelante desarrollaremos en el stack graphic, que básicamente el stack graphic toma la función de densidad gaussiana, la distribución normal estándar. Obviamente, una vez esas variables provenientes de la capa de entrada llegan a la capa patrón, que es la segunda capa que les había informado sobre la creación de n neuronas en esa capa patrón, para poder entrenar esa información, ¿no? Esa información la vamos a llamar como información de entrenamiento. Como todo modelo de minería de datos, hay una información de entrenamiento y hay una información de validación. Del software Stack Graphic, por defecto, se van a dar cuenta que se toma la información de entrenamiento, toda la información como entrenamiento, pero vamos a explicar cómo tomar la información o parte de la información como información de validación. Entonces, una vez a partir de la capa de entrada llega a la capa patrón y ocurre el entrenamiento basado en una función de densidad, que repito, en este caso una función gaussiana. Una vez establecida en esa capa patrón, aparece la capa resumen, en donde está la combinación lineal del peso que se le da a cada neurona por la variable aleatoria. Obviamente, variable aleatoria salida de esa función de densidad. Llegará, obviamente, después de esa capa resumen, a activar la neurona de la capa salida. Obviamente, ¿por qué se refiere que es una activación binaria? Porque la información va a decidir si llega o no llega a esa categoría. Recuerden que esa capa de salida es una variable aleatoria respuesta Y, a la que llamo YX. Esa variable respuesta tendrá G categorías. Y cuando llega la información de la capa resumen, esa información llegará a una de esas categorías. Pero ¿cómo se activa o desactiva esa categoría? Ya de hecho lo estoy indicando. Activar o desactivar con respecto a una de las categorías. Ya se está hablando de una neurona que tiene un comportamiento binario. Más tarde les indicaré que esa activación se debe a unos puntajes. Obviamente ese puntaje, después que supere un puntaje estándar o base, se activará o no se activará la neurona. Aquí les muestro ese proceso que acabo de explicar, ¿no? Aquí están las variables de entrada, y recuerden que deben ser estandarizadas para unificar, obviamente, la unidad. Aquí están los pesos, que le llaman sinápticos. Esos pesos generan una combinación lineal, o sea, el peso por la variable es una combinación lineal.
O sea, estamos hablando de una sumatoria del peso por la variable. Eso se conoce como combinación. Aquí está la entrada, la función de entrada, que recuérdese que viene de una capa resumen, donde hay una función de activación que yo les dije que era binaria, y hay una salida. Obviamente esa salida tiene G categorías, porque se trata de estructurar un modelo en donde se establece G categorías. Puede ser 2 categorías, pueden ser 3 categorías, etcétera, etcétera. Existe una información futura, ya creada el modelo, se toma esa información futura y basada en el modelo obtenido por el entrenamiento y la validación, se determina si esa información futura cae en una de las categorías. O sea, lo que se conoce como pronóstico. El pronóstico basado en la red neuronal. Aquí les muestro la función de densidad que yo les había comentado en la capa patrón. Recuerden que hay una estandarización inicial en la capa de entrada, llega a la capa de patrón, donde se establece una función de densidad, también conocida por ustedes como función de densidad de probabilidad, ¿no? Esta función de densidad de probabilidad es una estandarización de la función que usted ve en la parte superior del slide, siendo W, en el caso que nos compete del software StatGraphic, una función gaussiana, como les había comentado anteriormente. Siendo una función gaussiana, en la parte superior se observa una distancia, acuérdese que en el modelo de la distribución normal estándar es x menos mu sobre sigma. En términos de una función gaussiana para establecer la tabla de entrenamiento es x menos xy, elevado a lo que se llama distancia euclidia. Entonces, es claro para ustedes que la idea es que cuando se llega a la información, lo que matemáticamente se hace en la parte interna de esta estructura de red neuronal es evaluar distancias. Y en el momento de evaluar distancias y esa distancia es pequeña, elevar al cuadrado implica que se hace mucho más pequeña. Y la distancia me está midiendo qué tan cercano es un individuo a otro. Si yo observo que hay un individuo que pertenece a la clase A y tomo una información y esa información me dice que está muy cercano a ese individuo, esa nueva información entonces pertenece a la clase A. Entonces, esa es la estructura de una red neuronal. Aquí les muestro, a grosso modo, esta estructura. Observen la variable de entrada, los pesos que originan cada una de esas variables de entrada. Esto genera una combinación lineal, esa combinación lineal basada en una función de probabilidad o función de densidad genera una salida y obviamente esa salida mediante un esquema binario se refugia en una de las categorías de salida. Cuando hablo de refugia, me refiero a que esa información se activa o se desactiva con respecto a esa categoría. Obviamente, si se desactiva es porque pasa a otra categoría diferente a la establecida en ese instante. En la capa resumen, yo les comenté, en donde existe la combinación lineal, obsérvese la estructura de la combinación lineal. Esta combinación lineal
me facilita, mediante esa función de densidad establecida, a qué neurona esa información llegará. Obviamente eso es basado en los pesos que se establecieron en el entrenamiento. Cada información genera un peso. Ese peso multiplicado por la variable aleatoria definida en una función de densidad me da una combinación lineal, y esa combinación lineal llega a una neurona de salida en donde es activada o es desactivada. Básicamente, para determinar a qué grupo esa información va a ser asignada, es necesario evaluar estas dos cantidades. Ya es claro que estamos en la capa resumen, ¿no? Después de la capa resumen proviene la capa de salida. Estamos ahora en la capa de salida. Entonces, en esa capa resumen hay una probabilidad previa, que la vamos a llamar H sub J, de que una observación pertenezca a un grupo J, sin considerar ya las variables de entrada, porque estamos ya en la estructura de la capa de resumen. Esta, obviamente, va a representarse esta medida de probabilidad, porque es una probabilidad que pertenezca a una observación a un grupo determinado, normalmente está representada por una proporción relativa de todas las muestras. Esa proporción relativa es una opción dentro de los software o los programas de redes neuronales, porque esa probabilidad previa puede ser similar en todos los grupos. Es decir, por defectos, muchos software toman esa probabilidad previa de igual forma. Es decir, si yo tengo dos categorías de salida, le doy un peso de 0.5 en ambas. Si tengo tres categorías de salida, le doy 0.33 en cada una de ellas. Entonces ya previamente se tiene por defecto equidistantes o mejor, de igual valor esas probabilidades previas. Pero dependiendo de la experticia del que esté manejando la red neuronal, puede modificar esa probabilidad previa. Y hay otra opción que te permite estructurar la red neuronal, aparte de la probabilidad, que son los costos de clasificación incorrecta. ¿Me explico? En el caso de que se clasifique mal, hay un costo. Uno espera una clasificación correcta. Pero es claro, por ejemplo, eso pasa en salud, que hay errores mucho más significativos que otros. Por ejemplo, si yo tomo una persona que tiene una salud buena y la clasifico como una persona que tiene una enfermedad determinada, posiblemente no pase nada, porque la persona realmente tiene una buena salud. Pero si yo hago lo contrario, tengo una persona con una salud deteriorada y la clasifico como buena, obviamente el problema es mucho más grave. No significa que lo primero no sea grave, sino es mucho más grave lo segundo. Bueno, estas dos opciones de tener una probabilidad previa o generar un costo de clasificación por clasificación incorrecta son opciones que te permiten sensibilizar el modelo. Obviamente, cualesquiera de las opciones que acabas de indicar, al final, la capa resumen, como les dije yo anteriormente, es una combinación lineal que va a generar un valor, un puntaje. Ese puntaje, que vamos a llamar puntaje J, como les informé, es una combinación lineal. Aquí están, obviamente, les indica la forma cómo matemáticamente se obtiene ese puntaje. Llámese
En este caso GJ, la función de densidad, ¿no? H sub J, la probabilidad, y C sub J, el costo. Estoy hablando ya de los criterios anteriores, ¿no? Cuando se tiene en cuenta la probabilidad previa de cada una de las categorías establecidas y los costos de una incorrecta clasificación. Esta es otra estructura, pero de igual forma, eh, concerniente a lo que establece, por ejemplo, el Stack Graphic, una estructura de combinación lineal. Y aquí está una función de densidad, obviamente función diferente a la función gaussiana, ¿no? Es para que ustedes observen que si ustedes están haciendo una programación, ya sea en Python o sea en R, ustedes pueden definir la función de densidad. Establece o que se puede estructurar en la información recabada. No necesariamente debe ser una función de densidad gaussiana. Entonces, una vez definida la capa de salida y tener y poseer la combinación lineal que te va a permitir definir a qué categoría de la capa de salida se establece la información, es claro también para ustedes que esa activación hacia esa categoría va a depender del puntaje obtenido en esa combinación lineal. Si ese puntaje J es superior a un puntaje K, entonces se puede decir que para todo K diferente de J es desactivado para la categoría. En caso de que exista empate, por ejemplo, puede ocurrir que el puntaje J sea igual al puntaje K. ¿Sí? Ya ese puntaje K lo establece internamente la red, ¿no? La red va a indicar un puntaje K. Vamos a determinar que es una desactivación en la neurona para esa información. En la neurona J para esa información, ¿no? Pero en caso de que exista un empate, ya internamente la red, en forma aleatoria, va a activar o desactivar la neurona. Ya en forma aleatoria, si ocurre el empate, que es muy difícil que se presente, pero si es el caso de que ocurra, repito, internamente, en forma aleatoria, él encenderá o desactivará o apagará, en este caso, o desactiva la neurona. Por decir en forma aleatoria, imagínense que se presente 4 empates. Entonces, él aleatoriamente tomará, si el concepto aleatorio se cumple, 2 la activará y 2 desactivará. De esa manera, de igual proporción. Bueno, ahora bien, yo les había informado de que lo que uno estructura es un modelo, ¿no? Un modelo. Como todo modelo, uno debe determinar si el modelo es eficiente o no, ¿no? Si clasifica correctamente o no. Porque si viene un nuevo individuo y ya yo tengo el modelo, yo quiero que ese nuevo individuo, dada unas variables, que son las P variables que yo le dije de entrada, en el momento de incluirlo en el modelo, yo espero que el modelo clasifique bien ese individuo. Para ello, es claro, dentro de eh, eh, la evaluación o la validación de estos modelos, determinar, obviamente, el error de la red. Es claro que para obtener un modelo adecuado, ese error debe ser un error pequeño, o sea, minimizar ese error. ¿Cómo se realiza o cómo se estructura o cómo se calcula ese error? Está la parte superior, en la parte superior se observa
cómo se calcula ese error. Llámese TX. TX es la salida deseada. Obviamente llámese YX, la proporcionada por la red. Entonces, es la que uno desea, que aquí se define como TX, y la que proporciona la red. Eso genera un error cuadrático. Y la red, a medida que toma la información de entrenamiento, en ese proceso, él refina ese modelo. Es decir, él llega a un punto en que el error es el mínimo y establece un error mínimo para el modelo. Y no significa que en el momento de llegar a ese error mínimo, la clasificación sea la adecuada, porque eso implicaría entonces que si no es la adecuada, deberíamos tomar otro tipo de modelo y cómo uno establece otro modelo distinto. Por ejemplo, pues uno puede modificar la función de densidad. Posiblemente la función de densidad es la equivocada. Y obviamente probando con otro tipo de funciones de densidad nos puede llegar a un modelo adecuado en esta red neuronal. Y hay un método, que es el método de descenso del gradiente, que te permite llegar o a minimizar ese error. Aquí les presento el procedimiento, el algoritmo de ese método del descenso del gradiente, ¿no? Ese algoritmo completo, aquí está el procedimiento. Obviamente, él empieza aleatoriamente a dar unos pesos y unos umbrales. Recuerden los pesos W que les presenté, que hacen parte de la combinación lineal. Se da, obviamente, una vez estructurados los pesos, se da un patrón del conjunto de entrenamiento, llámese el entrenamiento, recuerden la información preliminar, la que uno considera entrenamiento. Recuérdense que TX es la respuesta uno deseada de salida. Y obviamente esa respuesta deseada se compara con lo predicho por la red, que es Y sub X. Se evalúa el error, ya he comentado anteriormente, y si usted observa que ese error es no adecuado, se hacen las modificaciones de los patrones, los patrones de la red. Si se trata, por ejemplo, de una estandarización, el patrón que se puede modificar es la desviación. La desviación estándar, o sea, que ese es el parámetro de escala. Si modifico o disminuyo la desviación estándar, observo qué porcentaje de clasificación es la que resulta. Y uno empieza a modificar esa desviación estándar, que es el único patrón si estamos hablando de una función de densidad gaussiana, que es el que podemos modificar, y se detiene obviamente hasta encontrar esta desviación que maximice el porcentaje de clasificación. Entonces, es por ello que a ustedes les presentan el quinto paso, que los pasos 2, 3 y 4 se replican, ¿no? Hasta obtener un entrenamiento, un patrón de entrenamiento adecuado. Eso se le llama ciclo de aprendizaje. Y la idea, al final, es realizar N ciclos de aprendizajes. ¿Sí? Entrenar la red. Entrenamiento de la red. Hasta que obviamente uno se detiene hasta encontrar un modelo que tenga el mayor porcentaje de la clasificación correcta. En esta gráfica, como les había comentado anteriormente,
se establece una función gaussiana y como función gaussiana ustedes pueden modificar el parámetro de escala, tal y como les había definido anteriormente. Ahora, por defecto, como es una distribución gaussiana, una distribución normal estándar, por defecto, es claro que esa desviación estándar es igual a la unidad. Simplemente por defecto. Sigma es igual a 1 si uno considera que es una distribución normal estándar. Pero ese parámetro puede ser modificado o también puede ser ignorado si ustedes lo consideran. Ahora bien, como les decía yo hace un momento, uno escoge el sigma hasta que maximice ese porcentaje de clasificación correcta, ¿no? Este tipo de procedimiento se le conoce como jackknife. ¿Y en qué consiste ese procedimiento? Para hacer una clasificación correcta. Lo que el procedimiento jackknife realiza es que él toma y elimina o remueve, mejor, un punto de cada individuo. O sea, se toma un individuo, remueve un individuo del grupo de entrenamiento hasta que cada vez que lo remueve, encuentre una clasificación correcta. Entonces, ese es un procedimiento que observaremos en el stack gráfico. Este es el procedimiento de Jackknife. Remueve los puntos, que son los individuos, en el grupo de entrenamiento, hasta que observa una clasificación correcta. O sea, él evalúa realmente la frecuencia en que se clasificó correctamente cada vez que removió ese individuo. Este es un archivo del stack graphic que vamos a mirar ahora. De los ustedes que tengan, de los que poseen el stack graphic, inmediatamente lo pueden tomar. Es unos datos de una información en donde existen tres zonas. Aquí se presenta dos, ¿no? Wilhelm, Somalian y Upper. Upper es la otra zona. Son tres zonas realmente. Y la idea es que hay unas muestras de unos componentes, el vanadio, el hierro, el berilio, el hidrocarburo saturado, hidrocarburos aromáticos. Dados esas variables, la idea central de la red es a qué zona pertenece. Es decir, si viene una muestra con un determinado valor de vanadio, hierro, berilio, hidrocarburo saturado, hidrocarburo aromático, y yo deseo saber de qué zona proviene, tomo la red, si tengo una buena red neuronal, y esa red me va a clasificar en qué zona proviene esa muestra. Ese es el ejemplo que genera el stack graph. Este es otro ejemplo, pero este es en R. Aquí les presento cuál es la librería que ustedes deben utilizar para generar la red neuronal. Este proviene de un ejemplo, de una información que yo les voy a facilitar. Simplemente ustedes toman la información y aplican el programa. Y observen que es simplemente los pasos, ¿no? Obviamente aquí en R uno puede hacer las modificaciones pertinentes, lo que no se puede y lo que limita el stack graph, ¿no? Aquí está la normalización de las variables, que es la estandarización, que yo les hablaba hace un momento. Y esta es la predicción que genera esa estructura en R. Y repito, yo les presentaré más tarde o les daré en el transcurso de la semana la información proveniente
de este algoritmo de R. Aquí, obsérvese que aquí se evalúan los errores, ¿no? Los errores con el propósito de determinar el modelo más o la clasificación más adecuada para ser más preciso. Ahora veamos en StatGraphic el ejemplo, ¿no? Yo les presento el ejemplo, pero es bueno que ustedes observen la información. Estos datos no hacen parte del ejemplo. Ustedes toman la información, no hace parte del ejemplo, pero los agregué con el propósito de presentarles la forma de utilizar algunas opciones que genera el StatGraphic. Bueno, observen, aquí están las variables: vanadio, hierro, berilio, hidrocarburo saturado, hidrocarburo aromático y la zona. Observen que hay 3 zonas, ¿no? Wilhelm, Submalian, Upper, y la idea es hacer una red neuronal. Entonces, ¿dónde van a ir? Van a ir a controlar, métodos de clasificación, redes neuronales. Toman las variables de entrada, hidrocarburo aromático, berilio. Voy a tomar estas, hierro, hidrocarburo saturado, vanadio. 5 variables. Y obviamente la variable supervisada, que es la clasificación, que necesito que clasifique las 3 zonas. Si viene una muestra, que por cierto, voy a cancelar un momentico para que ustedes observen que son 56 datos. Y miren el dato 57. No establece la zona. Es con el propósito de que ustedes observen cómo, en qué zona va a clasificar la red neuronal. Bueno, nuevamente retomo la red. Recuerden que la columna costos y la probabilidad yo la incluí, que no hace parte de la información original del StatGraphic. Bueno, aquí están las 5 variables de entrada y la variable de salida o supervisada, son las zonas. Voy a aceptar. Aquí estructuró la red. Él dijo que hay 5 variables de entrada, obviamente 56 casos. Ahora, explico. Tomó todos los casos como entrenamiento, ¿no? Pero la idea central es que no tome todos los casos como entrenamiento. Debe haber un porcentaje de entrenamiento y el resto del porcentaje como validación del modelo. Toma las capas sumatorias, o sea, donde está la combinación lineal, basada en recuerden, una combinación donde la variable aleatoria sigue una función de densidad, y están las 3 capas de salidas. Ahora, cuando se toma la capa sumatoria, que es donde está la combinación lineal, en el trayecto hacia la neurona final hay una dicotomía, o sea, aquí sería una respuesta binaria, porque él debe activarse o no activarse basada en la información que le llegue en cada una de estas capas que te permiten, las capas de salida que te permiten establecer si pertenece o no a esa categoría. Ahí ya llega una decisión binaria, ¿sí? Activo o desactivo en esta categoría. Si no es el caso, obviamente él debe activarse en una de las categorías restantes, pero él debe seleccionar
una de las categorías que serían las variables respuesta, ¿no? Ahora bien, veamos la tabla. Ustedes se pueden dar cuenta que indica el porcentaje de clasificación, que es del 91.074. Ese 91.0714 es una clasificación ponderada. ¿Por qué ponderada? Porque clasifica correctamente el 63% de la zona sub, una mala clasificación en esta zona, sinceramente, pero clasifica 100% si la información viene de upper. Y clasifica en un 85.71% la zona de Julio. Esta red, podemos decir que regularmente clasifica la zona sub, pero con certeza clasifica la zona upper. En promedio, tiene una clasificación de 91.0714. Eso lo genera el modelo interno de la red. Ahora, ¿qué otra información tenemos? Vamos a dar todos los resultados. Son todos los resultados de la red. ¿Qué otra información tenemos? Veamos, observen, conjunto de validación aparece 0, ¿no? Porque realmente estamos tomando todos la información. Si alguien me dice, ¿cómo hago para no tomar toda la información? Eso lo vamos a ver aquí en selección, más adelante. En la parte inferior está la tabla de clasificación. Observen la tabla de clasificación, lo que acabamos de indicar, ¿no? Clasifica correctamente el 63.64% de la SOP. Clasifica un 100% de la zona upper y clasifica un 85.71% de la zona full. Les había informado que hay unas opciones para optimizar el modelo. Por ejemplo, si tú tienes, por tu experticia, que tienes una probabilidad previa de cada zona. O sea, ¿qué significa probabilidad previa? Que tú estableces, por ejemplo, cuando llega una muestra, y repito, si uno es un ingeniero de minas, que es el caso que está establecido aquí, y le llega a ese ingeniero de minas esa información del vanadio, del berilio, de esa muestra, él posiblemente por su experticia dice, dado ese berilio, dado ese vanadio, dado ese hidrocarburo saturado de esa muestra, creo yo que puede clasificarse en la zona upper, porque ya preestablece unas probabilidades basado en su experticia. Esas probabilidades tú las puedes dar. ¿Cómo las puedes dar? Como yo les informé aquí, bien, las probabilidades. Estas son probabilidades subjetivas establecidas por mí. El modelo que presenta obviamente esta gráfica, él establece y le da el mismo peso a todas las categorías. Punto 33, son 3 categorías, le da el mismo peso. Yo no le estoy dando el mismo peso, porque yo asumo que yo soy el que tengo la experticia y sé a cada una la probabilidad previa de cada una de las categorías, en el orden establecido obviamente por el Instagram, ¿no? Primero el sub, upper y después el Wilhelm. O sea, en otras palabras, se puede modificar esa probabilidad. Y aquí, en la tabla inferior, aparecen, obviamente, las clasificaciones establecidas que posiblemente el modelo generó en forma inconveniente, ¿no? Eso es lo que están en asterisco, en forma incorrecta. Pero obsérvese que también te puede
pronosticar a qué modelo o qué categoría, mejor, el modelo de red neuronal clasifica el individuo 57, que no tenía zona. Él te está indicando que lo clasifica en la zona sub, y que también puede ser clasificada en la zona upper. ¿Cómo lo sabes tú? Por la distancia. Recuerda que yo les hablé que hay una distancia euclidia, ¿no? Entonces yo espero que un individuo que esté más cercano a otro, siendo que ese otro individuo está clasificado en una categoría, entonces si yo tengo un individuo que está muy cercano a ese individuo que está clasificado en esa categoría, decido que ese nuevo individuo está clasificado en esa categoría. Entonces observen que esa distancia es 0.20 para la zona sub y es 0.22 para la zona upper. O sea, él obviamente dice, esa nueva información está muy cercana o está clasificada, para ser mucho más preciso, a la categoría sub. Ya la red aprendió a clasificar. Entonces ustedes pueden hacer para todos los individuos que incluyan en la red, ya pueden hacer clasificaciones. Para cualquier otro individuo que incluyan en la red. Si yo tomo otro individuo y lo coloco así, lo coloco aquí, él me va a clasificar, ¿no? Si se clasifica o no en esa otra información. Voy a colocar cualquier valor aquí y más tarde, obviamente, veamos más tarde la salida. Esta es una manera visual de mirar las clasificaciones, ¿no? Obsérvese que la zona upper es la mayor extensa. Viene la sub, que sería Wilhelm, no aparece aquí, pero sí existe. Sí existe. Observen que inmediatamente que ubiqué el dato 58, inmediatamente, es que la red ya aprendió, ¿no? La red ya aprendió e inmediatamente me clasifica. También me dijo que lo clasifica en los datos que yo coloqué. La menor, porque tiene la menor distancia. Bueno, por otro lado, les había comentado que lo que realmente uno hace, si se hace el procedimiento adecuado, es tomar parte de la información como entrenamiento y la otra parte restante como validación del modelo. Eso es lo que realmente se hace en minería de datos, porque yo necesito validar ese modelo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ustedes pueden, por ejemplo, como son 56 datos, entonces uno puede decir que de esos 56 datos, quiere tomar el 70% como datos de entrenamiento. El 70% de 56. ¿Sí? Vamos a decir que es dato de entrenamiento y el 50% de 76, 39.2, o sea, 40 datos como datos de entrenamiento. Inmediatamente el software sabe que el resto de la información es de validación. Le estoy diciendo al software, utilizando la notación random, que tome el 70%, que serían los 40 datos de los 56, como entrenamiento. Vamos a dar a aceptar. Observa. Vean la validación. A pesar de que el entrenamiento me dice que clasificó correctamente 87.17, la validación me dice que clasificó el 94 puntos. O sea, extraordinario. Una excelente clasificación. Entonces, hay una clasificación correcta del 94 en la validación. Y obviamente, el solo hecho de haber separado entrenamiento y validación, miren cómo se modificó el pronóstico.
Ahora estoy haciendo las cosas en forma correcta, porque la estructura en minería de datos es claro que se necesita para un modelo que va a predecir un entrenamiento y una validación de dicho modelo. Aquí me dice que clasifica en upper. Tiene la menor. Obviamente, la anterior clasificaba en sub, ¿no? Pero ahora me está diciendo mejor en upper. Y es claro que este modelo resultó mucho más eficiente. Ahora, ese modelo va a cambiar porque él aleatoriamente está clasificando, ¿no? Bueno, por otro lado, si yo tomo la primera ventana, miren que no he cambiado simplemente es la información que tomé un porcentaje como entrenamiento y otro porcentaje como validación. Pero si ustedes le dan clic derecho, opción de análisis, observen que ustedes pueden tomar otras opciones para estructurar el modelo. Aquí dice la probabilidad, todos los grupos son iguales. Recuerden que hay una probabilidad de 0.33 para cada grupo. Pero también pueden tomar esta opción, donde la proporción depende de la información, en este caso de entrenamiento. Si el entrenamiento de los 40 datos que toma como entrenamiento, él observa que de esos 40, 25 son de la zona upper, él internamente dice el 60% son de upper, ¿no? O el 62% para ser más preciso. El 62% son internamente. Él establece esas probabilidades. Si yo lo digo todos los grupos iguales, obviamente él va a generar el 0.33 para cada categoría. Si establece, repito, por proporción a la observada, proporcional a la observada, él internamente él obtiene la frecuencia de clase de cada una de las categorías y establece esa probabilidad previa. Pero también puede darse el caso de que está definida por el usuario. Si ustedes toman definida por el usuario, inmediatamente le dice, bueno, usted la va a definir, deme las probabilidades. Y es por eso que define uno las probabilidades aquí. Que son las probabilidades que yo les había informado, la columna de las 3 probabilidades que yo les había informado inicialmente. Entonces ya saben que por defecto, él toma probabilidades iguales en cada una de las categorías, pero, repito, ustedes, dependiendo del conocimiento que tengan de la información, pueden tomar esas opciones. Al igual que lo que le llaman esfera de influencia, que no es más que la opción que yo les había hablado del parámetro de escala, que es la desviación. Él por defecto usa lo que yo les había comentado, el método de Jackknife. Pero ustedes pueden modificar, en vez de utilizar el entrenamiento mediante el método de Jackknife, usar el parámetro de especificado. Miren que aquí casi que aproxima a 0, ¿no? Pero ustedes pueden modificar cualquier parámetro, ¿no? Que ustedes obviamente consideren de acuerdo al conocimiento que tengan del fenómeno. O pueden tomar la opción del vecino más cercano, que recuerden que esa es una diferencia euclídea también. El vecino más cercano implica, bueno, voy a hacer el entrenamiento o basado en las diferencias que hay entre un individuo y el otro individuo, que es concerniente al vecino más cercano. Entonces tiene otras opciones para obtener y optimizar el modelo. También le genera otros gráficos, ¿no? Un diagrama de dispersión, donde él observan o ustedes observan las diferentes zonas, ¿no? Cómo clasificó las diferentes zonas, cómo se agrupan las diferentes zonas. Observen la zona
La zona sub está más esparcida, ¿no? Miren que la zona sub, por eso es que en este caso hay una regular clasificación. En cambio, Wilhelm tiene o está muy identificada también, al igual que Upper, ¿no? Upper está bastante identificada en qué zona se encuentra. Por eso es que la clasificación casi del 100% en una de las, y en casi todas, ¿no? Miren que también aquí, a pesar de que hubo un porcentaje de entrenamiento, clasificó correctamente nuevamente la Upper. Y disminuyó, siendo una clasificación regular, la zona sub. La de Upper más o menos quedó muy parecida al 83. En otras palabras, la zona sub es la que está perjudicando el modelo, ¿no? Es decir, si de pronto a alguien se le ocurre, no, voy a hacer una clasificación de dos zonas, nada más la de Upper y Wilhelm, le saldrá un excelente modelo, eliminando todo lo concerniente al sub. Preguntas, por favor. Algo que no supe explicar muy bien acerca de la red neuronal. Profe, no una pregunta, una inquietud. Con Sí. respecto al tema del vecino más próximo, matemáticamente hablando, esto es como si estuviéramos hablando de las familias de vecinos próximos a un número particular, es decir, como un límite. Sí, vecino más próximo es lo que hace matemáticamente es una distancia, establece una distancia. Entonces, esa distancia obviamente te va a generar un valor. Ya vamos a mostrarte. Observa, en este caso, voy a hacer la clasificación de pronóstico. Vamos a algo que no les indiqué. Miren aquí. En, perdón, aquí. En opción de ventana, en la segunda ventana, opción de ventana, yo puedo tomar validación, tomar el conjunto de validación y el conjunto de entrenamiento. Todo, todo lo concerniente, ¿no? Y observen cómo él clasifica todo, toda la información, hasta las 57 y 58. Entonces, cuando se habla de distancia, obviamente, él empieza a evaluar matemáticamente si esa distancia es mayor, si esa distancia es menor, y establece la distancia más cercana de los individuos. Entonces, él compara los individuos, ¿no? Él, por ejemplo, él observa, por ejemplo, el individuo 57 y lo compara con otro individuo y observa que si ese individuo está en el sub y ese individuo es la distancia más cercana, el individuo 57 es la más cercana a ese individuo que dice sub, entonces lo clasifica inmediatamente como sub. Pero eso no significa que no tenga otra distancia con respecto a otro individuo que esté en otra categoría. Por ejemplo, él dice, bueno, si usted no lo clasifica en sub, que es la primera opción, puede clasificarlo en upper, que es la segunda opción. Y miren la distancia, ¿no? Él toma la menor distancia. Entonces, esa es la idea de las distancias. No sé si me supe explicar aquí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, entonces me comprometo a entregarle, ya tienen el programa en R, me comprometo a entregar la información, es simplemente correr el programa, llamar el archivo e inmediatamente él obviamente genera la predicción y genera
las salidas de la clasificación de dicha información. Eso se hace en R. Entonces, de todos modos, en estos días les presento la información. Esta información de R o en R es una información de un autor. Entonces, para mí es necesario buscar la tabla de información de este autor. Entonces, por ello, les pido un tiempo prudencial este fin de semana para eh, poder recabar la tabla, ¿no? Porque la tabla en algunas aparte lo da en forma parcial. Entonces, la idea es tomar la información o tomar un enlace que tenga yo toda la tabla y poder facilitarla. Si hay alguna otra pregunta, por favor. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, chicos, buenas noches. Gracias por estar presentes. Esta es la última clase porque se trata de red neuronal que terminamos a pesar de los lunes festivos. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene ahora los talleres y habrá una evaluación. La evaluación es de redes neuronales. Entonces, esas redes neuronales, obviamente, como la evaluación pasada, lo hacemos parejas, les doy una información, una base de datos, van a utilizar el Stack Graph o utilizan R, y la idea es que me presenten el mejor modelo. Obviamente, aparte de la base de datos, le voy a dar una información para pronosticar. Ustedes me deben decir en qué categoría se clasificó. Entonces, esa es básicamente la evaluación final. Si hay alguna pregunta, por favor. Con respecto a las notas del segundo corte, profesor. Estoy en eso. Ya estoy empezando a calificar. O sea, antes de este mes, antes de terminar este mes, ya tienen la segunda nota. Creo yo que tiene un estimativo de la fecha del parcial, ¿no? Creo yo que se los ubiqué en el CIPIC, si no estoy mal. Profe, disculpe, usted acaba de decir que el parcial pasado lo hicimos en pareja, el parcial pasado lo hicimos fue en grupo de 4 personas. No, esta vez como es un parcial como tal, va a ser en parejas, el final. Porque se trata de redes neuronales, no hay todo sobre redes neuronales. Obviamente, les preguntaré acerca de una parte inicial descriptiva y después los pasos, ¿no? Pero al final el modelo que van a utilizar para la variable supervisada es redes neuronales, no van a utilizar modelos logísticos, sino redes neuronales. Pero el proceso es muy similar. La evaluación está para realizarla en parejas. Ah, listo, profe, gracias. Ok, bueno. Bueno, como les decía, buenas noches. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos entonces en la evaluación. Yo les indicaré la fecha. Creo yo que debe haber fecha porque si no estoy mal yo había indicado la fecha de la evaluación. Verifico, por favor. Creo que... Profe, sí. usted no lo había dicho, el lunes pasado fue festivo, no. No, pero yo lo había ubicado acá en el evaluación de artículos, alcohol, drogas. Ese es el último. No fue usted entonces. Que yo había colocado fechas ya definitivas de los parciales. Tuvo que haber sido en otra asignatura. Bueno, yo les ubico la fecha establecida para hacer la evaluación. Obviamente se trata de septiembre, ¿no? Puede ser la segunda semana de septiembre. Okay. Pendiente de eso. Listo, profe. Bueno, está muy bien. Bueno, gracias. Nos Usted vemos. igual. Gracias. Vale, bro.